Muy buenos días, compañeros y maestro. En el día de hoy les venimos a exponer lo que es el síndrome de Fanconi. Mi grupo está conformado por Jean-Paul Pinzón, Jesús Lara, Víctor Rodríguez y mi persona Linda Pérez Plata. Durante la exposición vamos a estar hablando, tenemos una pequeña introducción, los mecanismos de transporte, definición, epidemiología, descripción de la patología, las proteínas implicadas, los tipos de mutaciones, manifestaciones clínicas, tratamiento, mecanismo de acción y por último una bibliografía. Bueno, antes de comenzar a hablar en sí sobre la definición de lo que es el síndrome de Fanconi, vamos a tener una pequeña introducción sobre los mecanismos de transporte, que son dos. Como primero tenemos el mecanismo de endocitosis mediado por megalina y cubulina, y aquí básicamente se va a dar la absorción y degradación de proteínas, entre estas la albumina, proteínas de bajo peso molecular, hormonas peptídicas. También tenemos lo que es el sistema de transporte dependiente del gradiente de sodio, potasio, ATPasa. Que aquí va a haber entre ellos, se va a dar un contratransporte de sodio y luego de esto va a pasar a relacionarse con la reabsorción de aminoácidos, bicarbonato, fosfato, etcétera. Y cabe resaltar que esto se da en el túbulo contorneado proximal. Bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica sobre los diferentes transportadores dependientes. Aquí tenemos los diferentes transportadores dependientes de sodio y la reabsorción de glucosa, aminoácidos, fosfato y la bomba característica de contratransporte de sodio e hidrógeno. Y por el otro lado vamos a tener lo que es la reabsorción de proteínas de la albumina mediado por lo que es la megalina y cubulina. Bueno, ya entrando a lo que es el síndrome de Fanconi, vamos a tener que es como un trastorno poco frecuente del funcionamiento tubular renal y como consecuencia esto va a tener la eliminación de cantidades excesivas ya sea de glucosa, bicarbonato, aminoácidos en la orina, ácido úrico, etcétera. Y esto se puede ver evidenciado en las muestras de orina. También se puede decir que es como un desorden tubular renal generalizado y complejo que puede presentar ciertas alteraciones en el túbulo contorneado proximal, lo que tiene como consecuencia deficiencia en los transportadores y por tanto también no va a tener una correcta reabsorción de estos componentes. Aquí podemos ver en la imagen la nefrona, aquí tenemos el túbulo contorneado proximal, aquí esto es lo que es la cápsula glomerular donde se da el proceso de filtración y luego de esto se da el transporte de la sustancia para ser reabsorbido, pero no se va a dar esa absorción de manera correcta. Bueno, ahora tenemos esta gráfica donde nos evidencia lo que es el control renal de diferentes componentes filtrados. Como por ejemplo, en las sustancias habladas anteriormente tenemos el sodio, que va a ser filtrada en 26.000, reabsorbida en 25.850. Su porcentaje de reabsorbido va a ser 99.4. El potasio va a ser filtrada en 600, reabsorbida a 560 y su porcentaje de reabsorbido va a ser 93.3. Bueno, también tenemos la clasificación de las principales tubulopatías según su patogenia. En esta podemos decir que el síndrome de Fanconi pertenece a los transportadores complejos del túbulo contorneado proximal y hay otros que son parecidos que también causan unas alteraciones, que sería el síndrome de Lowitt o enfermedad del Daines, que por cierto no es completo, pero sí causa unas alteraciones del túbulo contorneado proximal. Bueno, también tenemos como tal la descripción de la patología del síndrome de Fanconi, que ataca principalmente a lo que es el túbulo contorneado proximal, causando un defecto en los transportadores que reabsorben los solutos, tales como lo son los aminoácidos, bicarbonato, fósforo, glucosa, cloro, lactosa, ácido úrico, que luego pasan a ser expulsados en la orina. Bueno, en la etiología tenemos las primarias, que serían las primarias y las secundarias, perdón, que serían las primarias, serían el autosómico dominante, que es que tanto puede el padre transmitir esta enfermedad al hijo. También tenemos lo que son los autosómicos recesivos, que se da principalmente por ver qué tanto puede desarrollar el niño esta enfermedad. También tenemos el recesivo ligando del cromosoma X, tenemos las secundarias, tales como son las enfermedades de amiloidosis, mieloma múltiple, algunos fármacos como los antirretrovirales, los citostáticos y los antibióticos. También tenemos que se puede presentar
aunque es muy raro, por trasplante renal, y también se presenta por lo que son los metales pesados, tales como lo son el mercurio, plomo, cobre, cadmio y platino. Bueno, también tenemos lo que son las proteínas explicadas, en este caso sería la cistina, que se da principalmente por un defecto en los transportadores de cistina, que la cistina, como es muy insoluble, tiende a formar cristales, los cuales pasan a destruir las células. Bueno, también tenemos lo que son los tipos de mutaciones. En este caso, la mutación más frecuente es la del gen CTNS, que como tal causa una alteración que provoca una acumulación del aminoácido cistina en el lisosoma celular, que este provoca una pérdida por completo de la cistinosina. Y corta ese pedazo y estoy empezando. La fisiopatología. No se tiene establecida como tal qué es lo que causa, pero se plantean dos hipótesis. La primera, que es que hay un trastorno en la producción mitocondrial de ATP, y al verse afectado este ATP no puede generar el gradiente electroquímico de sodio, por lo que va a provocar un mal funcionamiento en los transportadores. Y la segunda, que es la reducción de la actividad de la sodio-potasio ATPase, va a verse afectada, o sea que ya no tanto la alteración del ATP, sino la función como tal de la bomba, y por lo tanto no va a generar el gradiente electroquímico. Manifestaciones clínicas. La poliuria, que son las ganas excesivas de orinar. La polidipsia, que son las ganas de tomar agua en abundancia. Episodios de deshidratación, de malnutrición, retrasos de crecimiento, raquitismo. Esto se da más que todo en los niños. Osteomalacia, debilidades musculares, nefrocalcinosis. Esto se da en los adultos. Está la tetania, está el acidosis tubular renal, fallo en la absorción de bicarbonato, y está la fiebre. Los tratamientos. Como primero es retirar el fármaco. Lo segundo es las enfermedades metabólicas óseas, suplementos de fosfato y derivados activos de la vitamina D. El tercero es dosis de alcalina para corregir la acidosis y de fosfato. El cuarto es adecuada ingesta hídrica junto a la restitución de los solutos que se pierde en exceso. Y el quinto es el tratamiento específico de cada entidad en las formaciones secundarias. Bueno, ahora tenemos como objetivo terapéutico y tenemos objetivo terapéutico, tratamiento, el cual el primero pues es preservar el balance hídrico con reposición de las pérdidas, que trata pues de reponer el agua según las necesidades que tenga el paciente. Por otro lado, neutralizar la acidosis, que pues es producida por la mala reabsorción del bicarbonato, lo cual va a disminuir el pH en la sangre, la cual va a volver más, o sea, va a presentar más acidosis. Y esto es tratado con bicarbonato o citrato. Entonces tenemos como tercero soporte nutricional, que es una valoración nutricional con aporte de suplementos adecuados según la edad y la función renal. Por otro lado tenemos lo que vendría siendo el tratamiento de la afección ósea, lo cual es tratado con calcio y derivados activos de la vitamina D, y otros como lo vendría siendo el colecalciferol. También tenemos otros como los antiproteinúricos, que ya eran tratados para personas que tienen patologías más diferentes. Acá se puede observar el mecanismo de acción, lo cual se adquiere una molécula de sodio por una molécula del compuesto pues que se va a reabsorber. Tenemos que se absorbe una de sodio por una molécula de glucosa, una de sodio por una de aminoácidos, y así sucesivamente. Y en el caso del bicarbonato pues se presenta no como tal una reabsorción, sino pues que es como multiplicado y cancelado. Entonces, ya voy a explicarla del bicarbonato. Todo esto es dado por la bomba de sodio potasio ATPase. Esto aquí pues se trata de explicar cómo es el mecanismo de reabsorción del bicarbonato, el cual vendría siendo la célula del túbulo contornado proximal. Esta es una célula que se toma de muestra y se tiene una molécula de agua más una molécula de dióxido de carbono. Entonces, entre estas dos moléculas se van a asociar y van a producir ácido carbonoso. Y
esto va a producir, eso se va a disociar y nos va a dar una molécula de bicarbonato con una molécula de hidrógeno. Esta molécula de hidrógeno va a pasar al exterior de la célula y va a ser asociada con una molécula de bicarbonato. Entonces esto lo que va a hacer es producir una asociación mediante la anhidrasa carbónica y va a producir lo que vendrá siendo el ácido carbónico, que va a ser disociado y va a enviar una molécula de agua y una molécula de dióxido de carbono. La molécula del agua va a ser enviada al interior de la célula y la del dióxido de carbono va a ser expulsada al exterior de la célula, por lo cual va a ser secretada o excretada en la orina. Acá pues podemos observar la webgrafía de donde se sacaron todos los documentos, la información